El eterno femenino. En este mes de mayo, en que tradicionalmente celebramos el Día de la Madre, vamos a conversar un poco sobre un aspecto científico muy interesante sobre la mujer en el marco de la celebración del eterno femenino. Nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor en el libro La Revolución de Bell: el cuerpo femenino es indispensable para el desarrollo del sentimiento, de la ternura y del amor. Ya con este preámbulo podemos hacernos muchas conjeturas sobre a qué se refiere el maestro con ello. Sin embargo, como la gnosis es ciencia, nos vamos a permitir revisar algunos elementos científicos poco conocidos, lo cual lamentamos porque si todas las mujeres supieran realmente la belleza de sus cuerpos y los grandes misterios que estos encierran, valorarían más su persona y desde luego toda la sociedad estaría más preparada para reconocer en la mujer el bastión por el cual nos dicen las Sagradas Escrituras: el hombre y la mujer juntos, ambos pueden recorrer el camino para volver a religarse con el Ser Superior Universal. Vamos a continuación a explicar un poco sobre la ciencia de la mujer y la gnosis. El cuerpo de la mujer, tal como lo conocemos, sin duda es hermoso, maravilloso, fino, de unas dimensiones y proporciones perfectas, atractivas, llenas de naturaleza y de una desenvoltura y elasticidad maravillosa. Sin embargo, el cuerpo de la mujer encierra grandes secretos, grandes misterios y, por supuesto, al reflexionar sobre lo científico, no pretendemos intelectualizar la enseñanza, sino apoyarnos en la ciencia para descubrir lo más espiritual, el trasfondo que el maestro decía. El maestro Samael Aun Weor dice en La Revolución de Bell que el cuerpo de la mujer sirve para el desarrollo del sentimiento, del amor y de la ternura. Aquí tenemos los órganos reproductores femeninos. Tenemos la matriz con la vagina, que es el pasillo de entrada, el cervix, que es el cuello del útero o matriz, todo lo que es el fondo del útero, las trompas de falopio y desde luego los ovarios, donde se encuentran las semillas primordiales que van a dar origen a los óvulos. Un hecho importante que siempre nos ha agradado compartir cuando estudiábamos medicina es que cuando mamá está embarazada de una niña, cuando mamá tiene 5 semanas de embarazo, se forma el primer esbozo de vagina y las células que darán origen a los óvulos. A la 6ª semana se forma el esbozo de ovario, el cual se define entre la 9ª y 10ª semana y aparecen los ovocitos u óvulos. Es decir, que cuando mamá tiene una niña, alrededor de la 5ª semana de embarazo, la niña forma su vagina primordial, las células u ovocitos que van a estar en las trompas de falopio y en los ovarios, y entonces vamos a tener que hacia la 9ª y 10ª semana está completada la carga genética o la carga de células reproductivas que va a tener esta niña cuando llegue a ser una mujer. Pero lo misterioso de esto es que esto ocurre cuando la niña apenas es un embrión en el vientre de su madre. Entonces podemos decir que la mujer adquiere las células que en el futuro le darán la capacidad de ser madre desde ese tiempo, es decir, desde que es un embrión. Desde la 14 a la 36 semana,
se van definiendo los ovocitos, los cuales ya han iniciado su etapa de selección y preparación de contenido genético. De manera que la niña, al nacer, tiene casi completos sus órganos creadores y además de eso, las células reproductivas. Según lo anterior, cuando nuestras abuelas gestaron a nuestras madres, nosotros también estuvimos ahí. Es decir, cuando nuestra abuela estaba gestando a nuestra madre, es decir, cuando nuestra madre era un embrión, a su vez nuestra madre ya estaba formándonos a nosotros en su vientre, a pesar de ser un embrión. En los ovocitos de los ovarios en formación de nuestra madre, éramos apenas un embrión. Definitivamente que esto explica que la línea de las abuelas maternas es importante biológicamente hablando. En el día sexto, las gónadas están diferenciadas. En la octava semana se diferencia el testículo, en el caso de los varones. En cambio, el ovario permanece como gónada indiferenciada. En la Biblia, curiosamente, dice que Dios hizo al hombre en el día sexto. En ese caso podríamos pensar que es andrógino, porque en el día sexto de la gestación las gónadas están indiferenciadas. Y coincide esto con el día sexto en la cual dice que Dios hizo al varón. En el séptimo día Dios descansa. La mujer es creada en el día octavo, coincidentemente con la diferenciación del tejido testicular. Entonces, recapitulando, originalmente el hombre era un ser andrógino. Según el Evangelio gnóstico de Tomás, en el versículo 22, Jesús vio unas criaturas que estaban siendo amamantadas y dijo a sus discípulos: estas criaturas a las que están dando el pecho se parecen a quienes entran en el reino. Ellos le dijeron: ¿podremos nosotros, haciéndonos pequeños, entrar en el reino? Jesús les dijo: cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una, y de configurar lo interior con lo exterior, y lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra hembra, cuando hagáis ojos de un solo ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar en el reino. Es claro que aquí a lo que se refiere el Evangelio de Tomás es que la mujer y el hombre deben volver a ser uno, deben volver a religarse para ser una sola carne, en el sentido de la androginia espiritual, convertirse ambos en un querubín, el cual es una sola carne, un solo sexo, ya no más la dualidad, y entonces estamos más en capacidad de entrar al reino de los cielos. Hay que saber entender lo que leemos. Estamos hablando de la regeneración humana en el santo matrimonio perfecto. Aquí tenemos un grabado más así lateral de la anatomía de los órganos creadores de la mujer, con todas sus partes, para que lo veamos. Pero observemos cuidadosamente la figura que está en el útero y veamos con los ojos de la imaginación cómo esta imagen se traduce en la visión de lo que es el infinito. Con lo cual nos enseña el maestro que el eterno femenino realmente está relacionado con el símbolo del infinito.
Hay cambios en el cuerpo de la mujer que se embaraza. Vamos a ver el mágico viaje del espermatozoide hasta hacer la fecundación del nuevo ser. La mujer adapta sus órganos internos para darle cabida al niño. Solamente el cuerpo femenino tiene esa gracia, extendida también a todos los animales, por supuesto, en los cuales vamos a ver la misma situación. Nos dice el maestro Samael que existen papeles importantes del apostolado interior en el trabajo de la sagrada alquimia, uno de los grandes atributos del eterno femenino. En las palabras del maestro Samael Aun Weor, Judas representa la felicidad en el matrimonio. Solo es posible con la muerte de Judas. Este Judas es el yo, el mí mismo, el ego reencarnante, aquel que siempre regresa a invadir nuestra esencia. Pedro dice, debemos primero recorrer el camino de Pedro y trabajar con la piedra filosofal, el sexo. El apóstol Juan, después tenemos que llegar al camino de Juan, el verbo. Estos dos caminos están separados por el espantoso abismo, donde solo se oye el llanto y el crujir del viento. Necesitamos tender un puente para unir los dos caminos, si es que verdaderamente queremos ir de Pedro a Juan. Ese puente se llama muerte. Ahí debe morir Judas, el yo, el mí mismo, el ego. Andrés, la cruz de Andrés es el símbolo perfecto, divergente y emanación solar. Papel del arrepentimiento. El Andrés interior se perfecciona cuando los cuerpos existenciales superiores del ser se han perfeccionado. Hay que recordar que nosotros podemos llegar a obtener los cuerpos superiores existenciales del ser, pero sin la perfección del yo, del mí mismo, sin acabar con las consecuencias funestas del yo psicológico, es algo más que difícil e imposible. Recordemos que Andrés representa el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Y por último tenemos al apóstol Santiago. Él es el Mercurio, el patrono de la gran obra, aquel que nos instruye y nos dice realmente cuál es la verdadera religión sin mancha. No puede haber una persona verdaderamente espiritual y religiosa si peca con el verbo, si es capaz de divorciar el poder del verbo sagrado con la sagrada alquimia. De manera pues que debemos perfeccionar ese trabajo. Recordad que el beso de la Madre Kundalini es muerte y resurrección. Despertarás un día y luego tendrás la dicha de morir en ti mismo. Judas debe morir en el puente si es que quieres llegar al camino de Juan, el verbo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que este es un trabajo de tipo integral. Es necesario pues que seas muerto para que seas libre y conviertas tu barro en una ánfora de salvación. Pedro representa todo el trabajo con el sexo. Juan representa el verbo, la encarnación de la palabra. Pedro, que fue declarado en Cefas piedra, representa todo el trabajo con el sexo. Juan significa el verbo, la encarnación de la palabra, a través de grados sucesivos y de sucesivas iniciaciones cósmicas, cada una de ellas con un alto valor simbólico, pero también con la muerte del mí mismo en hechos concretos y en niveles superiores. Pedro muere en cruz invertida. Pedro, muriendo crucificado con la cruz invertida y la cabeza hacia abajo, nos está indicando la necesidad de bajar a la novena esfera, el sexo,
para trabajar con el fuego y el agua. Pedro, Patar, con sus 3 letras radicales, sabe muy bien que la clave del arrepentimiento está en el sexo. Obviamente, queridos hermanos, cuando hemos escuchado la palabra arrepentimiento, incluso en Pista y Sofía, debemos de saber que como Pedro hay que morir en la santa alquimia. El único arrepentimiento posible es renunciando a las consecuencias funestas del órgano cundartiguador. Que el proceso de cambio está en el arrepentimiento, que está en el sexo. Las 3 letras radicales de Pedro Patar son las siguientes: la P, la T y la R. Las 3 simbolizan el fuego sexual. Pedro muere crucificado como el Cristo y con la cabeza hacia abajo, hacia la piedra, indicándonos el trabajo con la piedra filosofal, el sexo. Juan, el Verbo, recuesta su cabeza en el corazón del Cristo Jesús como diciendo: dadme albergue de amor en vuestro hogar, y yo os lo retornaré eterno en mi sagrado corazón. Andrés dentro de nosotros es esa parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser, que se ocupa de los 3 factores de la revolución de la conciencia. La cruz de Andrés es sumamente dolorosa. Los padecimientos del iniciado crucificado en la cruz de Andrés son indecibles. Sin lágrimas, arrepentimiento y supremo dolor, no es posible desintegrar los agregados psíquicos. Ahora podemos comprender mejor los sufrimientos indecibles de nuestro Andrés interior. Sacrificio supremo del Andrés interior es urgente, inaplazable e impostergable. Andrés representa la crucifixión en el primero, en el segundo y en el tercer factor. Solamente comprendiendo a fondo la aplicación psicológica de estos 3 sagrados elementos en el arrepentimiento de Andrés, comprenderemos su hondo y profundo significado. La cruz de Andrés tiene la forma de X, que es el jeroglífico extraordinario de las radiaciones luminosas y divergentes emanadas del logo solar. En el centro de la cruz de San Andrés resplandece la rosa, símbolo del logo solar. La cruz de San Andrés simboliza iluminación, revelación después de pavorosos sacrificios. De la misma manera que del lodo putrefacto es capaz que nazca la rosa en medio de espinas para hacer brillar su rostro sagrado, resplandeciente, amoroso y aromático, de las virtudes divinas consagradas en la muerte del yo psicológico, es que podemos comprender este simbólico significado. Santiago, en el interior de nuestro ser, es el bendito patrón de la gran obra. Es el Mercurio dentro de nosotros. Es el fundamento mismo de la gran obra. Solo el Padre de todas las luces, el Padre íntimo de cada uno de nosotros, puede iluminarnos con la sabiduría a través de Santiago. Es en el sagrado misterio de la transmutación trascendental que se resume el papel liberador del eterno femenino, el cual está inherente en la naturaleza. Este grabado representa la santa alquimia, la sagrada transmutación. El fuego se gesta en el interior
de la tierra, y es a través del misterio del eterno femenino que se comprende el entrecruce de estas sagradas energías hasta convertirse en los cuerpos superiores existenciales del ser. Ciertamente Dios Madre es el fundamento de esta gran creación. Nosotros necesitamos identificarnos cada vez más y más con el eterno femenino. Debemos ver en cada mujer la representación viva de ese femenino eterno. Obviamente la mujer nace para una santa predestinación, que es la de ser madre. Hasta una niña es la representación del eterno femenino. Cualquier doncella es una madre en potencia. Nos dice el maestro: quiero que ustedes hagan conciencia de lo que es ese verso vívido, de lo que es esa melodía inefable del principio femenino. Resulta demasiado compasiva la Gran Madre cuando nos brinda ese verso sin merecerlo. Después que hemos sido perversos, que nos hemos arrastrado por el lodo de la tierra de existencia en existencia, morimos y luego retornamos para ser mecidos en una cuna sin merecerlo, para ser amados por alguien que solo ve en nosotros una esperanza para ser conducidos por esa que es todo amor. Parece paradójico y no tendría explicación si no existiera el omnimisericordioso, el eterno Padre cósmico común, o a Elohim, como dijeran los antiguos. Si retrocedemos un poquito en el curso de los años, lograremos mediante el despertar recordar a la madrecita que tuvimos en nuestra pasada existencia. Nos veremos ahí otra vez en una cuna. Llegarán a nuestros oídos los arrullos de aquella que tuvo la esperanza puesta en nosotros. Nos veremos dando los primeros pasos, llevados por sus brazos. Y si continuamos con el ejercicio retrospectivo, recordaremos no la pasada existencia, sino la antepasada. Habremos de hallarnos otra vez con un poema de esos, con un arrullo en la niñez, entre una cuna. Y así continuando en forma retrospectiva, hacia atrás, de siglo en siglo, de edad en edad, podremos sentir siempre los mismos cantos, los mismos arrullos, el eterno femenino siempre amándonos, llevándonos en sus brazos, alimentándonos con sus pechos, mimándonos, etc. El eterno femenino ha estado y estará siempre en todas las civilizaciones, en todas las razas, en todos los tiempos, en todo el universo. Es una fuerza cósmica maravillosa, creadora, aquella la que nos instruye en los misterios de la creación y de dar la vida perpetuamente. Todas esas madrecitas que hemos tenido a través de los innumerables nacimientos, parece como si definitivamente se nos hubieran perdido en el tiempo, mas en verdad todas ellas son la viva expresión de la Gran Madre Cósmica. En los ojos de nuestra Devi Kundalini Shakti, nuestra Madre Cósmica particular individual, vemos el brillo de todos los ojos de las innumerables madrecitas que en el pasado tuvimos. En ella nuestra Divina Madre Kundalini, en ella nuestra Isis particular, están representadas nuestras madrecitas que nos han amado a través de los incontables siglos. Si pensamos en ese eterno femenino, en Dios Madre, tenemos que nuestra Devi Kundalini particular es un rayo de esa bendita diosa Madre del mundo. Así pues, el eterno femenino, que ha visto por nosotros a través de tantos siglos, que nos ha mecido en tantas cunas, es ella nuestra Divina Madre. En ella están personificadas todas las madres del mundo, todas las que hemos tenido a través de diversas edades. No las hemos perdido, han quedado en nuestra Divina Madre. Esperamos que esta lectura
de varias obras del maestro Samael hayan sido de su agrado. Busquemos siempre a nuestra Divina Madre, pues ella nos da el auxilio necesario para seguir en este camino. La bibliografía la hemos obtenido de El Matrimonio Perfecto, Apología del Eterno Femenino, Conferencia del Eterno Femenino y La Revolución de Bell. Gnosis en El Salvador hacia la conquista del ser.